Hola de nuevo. Hola. Ay. Hola. Ok, pues vamos a empezar a trabajar con la siguiente materia, que es la de Morelos, ¿va? Ok, con el tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama el patrimonio cultural de mi entidad, del México independiente a la Revolución Mexicana. Ok, entonces pues prácticamente aquí vamos a ver de lo que nos quedó de esa época, lo que aún se conserva y que pues se mantiene así como, que mantiene su historia prácticamente. Ok, entonces ahorita vamos a ver sobre eso. Dice aquí, edificios históricos, Jardín Borda y Casa de Maximiliano en Acapaxingo. ¿Alguien de ustedes ha ido a ese jardín, al Jardín Borda, No, en Cuernavaca? no, ¿No? no, No. no. Yo también no, nunca he ido. Solamente que el que fue mi hermano y me contó, pues. No, yo no, nunca he ido ahí. ¿Su hermana o su hermano? Mi hermano. Entonces vamos a ver un poquito sobre, para conocer. Dice, uno de los sitios más conocidos en Cuernavaca es el Jardín Borda, que además de ser una muestra de arquitectura colonial, adquirió importancia histórica, porque ahí vivieron por temporadas el emperador Maximiliano y su esposa Carlota. Durante su permanencia en México, los emperadores, maravillados por la vegetación y el agradable clima de esta región, decidieron que el Jardín Borda se convirtiera en una residencia de descanso predilecta. Ahí acostumbraban organizar reuniones muy elegantes, a las que asistían los personajes más notables de la sociedad en esa época. Ahora funciona como centro cultural, con exposiciones de pintura, escultura y fotografía, así como conciertos y otros espectáculos artísticos. Puedes visitarlo con tu familia y admirar sus hermosos jardines, un pequeño museo y el lago artificial que aún existe. Entonces, vean, pues aquí fue, su historia es que ahí vivió lo que fue el emperador Maximiliano y su esposa Carlota. Entonces, pues ellos llegaron a ese lugar y les gustó mucho. ¿Por qué? Por la tipo de vegetación que había con respecto a todo el tipo de plantas, pues que había en ese lugar. Maestra, Además, ¿ya ninguno vive de ellos? no, pues eso ya te está hablando de, años, 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 años. Entonces ¿Como estamos cuántos? hablando, bien, nada más, estamos hablando de que esto quedó del, Casi 10 siglos. no, a lo mejor un siglo, sí. ¿Un siglo? Sí. Estamos hablando de que el patrimonio quedó a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, la Revolución Mexicana fue a partir de 1910. Entonces, vean, ahorita ya estamos en el 2021. Estamos hablando de hace de 100, 111 años. Entonces, imagínense, ya es mucho el tiempo Bueno, del cual estamos hablando. Entonces, pues, no es, ni de pura chiripada estuvieron viviendo. ajá, por eso dice que ahorita ya se utiliza como un museo y que pues puedes llegar a visitar ese lugar, que se utiliza para hacer algunos conciertos, exposiciones de pintura o algunos ¿Películas se ha utilizado para películas? artísticos. No sé si se haya utilizado, puede ser que sí, eso sí, no, no sé. Y después dice, otro lugar que agradó al emperador por su bello paisaje y su tranquilidad fue el poblado de Acapaxingo, donde edificó una finca de descanso a la cual llamó El Olindo. Se dice que ahí se retiraba a pasear y meditar cuando lo agobiaban los múltiples problemas que envolvían al país. Actualmente en ese edificio se encuentra el Centro Regional Morelos Guerrero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También hay un jardín etnobotánico que se puede visitar. En ese lugar puedes encontrar una gran variedad de plantas medicinales y alimenticias, además de la tranquilidad que se disfruta en sus jardines. Entonces, pues prácticamente esos lugares aún existen, pero pues ya más sirve para uno que vaya y visite, ¿no? Tienen finalmente su historia.
que dicen aquí vivió tal persona o aquí pasó tal persona. Por ejemplo, ahí en el tren escénico, pues podemos pasar por ahí y pues vemos que ahí sigue, ¿no? La locomotora, los vagones y toda la cosa. Entonces, pues todo eso forma parte de la historia. Todo eso pasa a ser parte de historia de México y pues estoy hablando desde hace mucho tiempo atrás. También nos habla de lo que son las haciendas, pero a ver, antes de eso vamos a ver aquí. Pray for you. Jardín Bo, Bo- Veamos oh. algunas imágenes. Oh, se Vean, ve muy bonito. nos decía que tiene un lago artificial, entonces pues hasta la fecha todavía se mantiene. Y vean, ahí hay lanchitas y andan personas. Maestro, ¿por qué dice que es Hay un lago artificial? lago artificial porque fue creado, o sea, haz de cuenta, todo es de cemento y después lo llenaron. No es que se haya, no es que se haya creado solo. Maestro, No, y creo que ahí hicieron un video, la de nosotros los guapos, porque se parece mucho. no, a lo mejor el que tú dices es en Chapultepec, porque también en Chapultepec hay para andar así. Entonces yo creo que es por allá. Vean, ahí está una fuente en el centro y pues como hay plantas alrededor, como hay muchas plantas. Miren, los pasillos. Entonces, imagínense qué lugar tan bonito, pues cómo no iban a querer vivir ahí Maximiliano y Ya quiero vi. Carlota. Yo también yo quiero. Maestro Carlota se llama mi abuelita. Bueno, mi tatarabuelita. Ajá. Es un lugar, les digo, que ustedes pueden visitar en fines de semana, pues pueden ir y pueden visitar ese lugar. Es prácticamente así como Oh, yo digo que lo en que se fines puede de apreciar semana debe ahí estar muy lleno. es la gran vegetación que hay. Bueno, Sí, entonces vamos pues a ver. la verdad sí El está otro muy bonito. era, ¿cómo se llamaba la otra que tenían? Que pusieron de nombre El Olindo. Lindo. Finca El Olindo. Y pues ven, esta es una casa pues ya como más tranquila, como más de descanso. No tiene así como, no se compara con la otra, pero pues vean, ahí tiene, Muchas cosas. está grande, Y, tiene su jardín. y ahí también se puede entrar, maestro. Sí, también se puede entrar y a veces la están ocupando los de la INH. Entonces, pues sí, de esos ¿Qué es lugares, eso, maestro? bueno, ¿Qué es la INH? la INH es esta, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso es Ah, ¿cómo se puede decir? Es un grupo que no sé, Oye, maestro, ¿qué no me sé cómo, pasó? no sé cómo se le puede decir, pero es un grupo en los cuales ellos se encargan de cuidar precisamente todas esas construcciones o todo ese patrimonio cultural. Por ejemplo, están las pirámides, hay grandes iglesias, grandes haciendas que ellos se encargan de vigilar que no les hagan nada, que se deben de mantener así. ¿Por qué? Porque para que sigan manteniendo su valor desde hace mucho tiempo. Por eso cuando fue los temblores, el temblor de septiembre aquí en Morelos, que estuvo fuerte, ven que hubo muchas iglesias que se vieron muy afectadas. sí. Entonces, llegan ellos, los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ¿qué es lo que hacen? Deben de proteger a manera de que no a las iglesias no les metan nuevos materiales, que no les hagan cambios. ¿Por qué? Porque llegan a perder su valor en cuestión de todo ese tiempo que ya tienen en existencia. Sí las llegaron a modificar, pero tienen que buscar una manera de no hacerle gran cambio y tratar de que con el mismo material que tienen ahí, pues se mantenga así. O incluso, pues, si hagan de cuenta, si en la punta tenía una cruz y ya no la pudieron poner, pues pónganla ahí a un lado y ya así dejen. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo su historia como tal. Entonces, de eso se encarga Ay, se me fue el nombre. La INA, INAH. La INAH. INAH, Instituto Nacional de Antropología. Me voy a quedar solo. Después dice, las haciendas que aún existen.
Dice, cuando terminó la revolución, siguiendo las aspiraciones del Plan de Ayala, la mayoría de las tierras de las haciendas fueron repartidas entre los campesinos. Vean que es con lo que ayudó lo de Emiliano Zapata, que hizo el Plan de Ayala. Dice, sin embargo, en la actualidad todavía podemos admirar la belleza de algunas de las construcciones principales de esas haciendas. Algunas se pueden disfrutar como lugares de entretenimiento y descanso, otras están abandonadas y unas pocas son habitadas por sus actuales dueños. Algunas haciendas, como la de Cocoyoc, que es acá donde yo vivo, en el municipio de Yautepec, y la de San ¿Y usted José, ya fue? en Puente de Ixtlamande, ¿Y usted ya fue a la hacienda de Huastepec? Cocoyoc, Cocoyoc. sí, ese ya he ¿Está ido. muy bonita? Sí, está bonito lugar. Funciona como hotel y pues tiene sus restaurantes, tiene sus albercas para y así. Oh. A ver, enséñanos. Ahorita les enseño. Dice, Enséñanosla. y la de San José Vista Hermosa en Puente de Ixtla se convirtieron en hoteles. Otras, como la de Temisco, son balnearios. Algunas más, por ejemplo, la de Chiconcuac, se rentan para festejos. Por su parte, la hacienda de Mecatlán alberga niños y jóvenes huérfanos que reciben educación y sustento gracias a una fundación de ayuda humanitaria. Las haciendas que permanecen en el estado son testimonios, en su mayoría, de los hechos ocurridos durante cerca de 300 años. Vean, estamos hablando desde hace 300 años, ¿eh? Entonces ya son 3 siglos. Dice, presenciaron injusticias y rebeliones, hambre y prosperidad, muchas batallas y también tiempos de paz. Es indudable que son una parte de nuestro pasado. Vean nada más. Aquí tenemos unas imágenes de la ex hacienda de San Gabriel de las Palmas. Esta está en Namacuzac. Dice, actualmente es un hotel. Vean, y puse, ¿Dónde es Amacuzac? a ver si se mantiene limpio. Es para allá rumbo a No, Guerrero. ¿Han ido al balneario de las Huertas? Amacuzac. Sí, a la vuelta de Cacahuamilco. Por ahí. Sí, Pues No, ¿dónde? a las... ay, Ya el fui. balneario Las Huertas. Pues por ahí, por esa parte es Ya sí. era lo de Sí. Amacuzac. Ya sí. Después dice en la parte de abajo, la ex hacienda de Temisco es muy visitada por los morelenses y personas de otras entidades que disfrutan de su balneario. Entonces, ese balneario sí se llama como tal ex hacienda Temisco. Entonces, pues también se puede visitar. Aparte que van a nadar, pues pueden A observar ver, enséñanos unas imágenes, maestro. antiguas. Porque se ve que está muy bonito. Ok, miren. Ahí le puse mal. Ok, miren, esa es así una vista de la parte de arriba. Ese es el área de las albercas. Pues ahí se mantienen así su ¿Usted no se ha quedado ahí, maestro? construcciones. No, ¿para qué me voy a quedar ahí si vivo acá cerquita? Además que en cuestión de los precios, pues sí son un poco elevados los precios. Así, Está muy la caro. zona de albercas. Eso del fondo de ahí que se ve al fondo es un trapiche. ¿Recuerdan que se hacían los trapiches? No, no me acuerdo. Ahí lo vimos. ¿Recuerden que se hacían los trapiches? Maestro, se me fue la batería, así que se apagó. Ok, no te preocupes, bien. ¿Recuerden que se hacían los trapiches? Ese es el acueducto que lleva el agua hacia ahí, hacia la hacienda. ¿Esa agua sí es natural? Sí, es agua que llega del río. Te paras ahí, se siente bien padre cómo vuela toda la brisita del agua, así te refresca muy rico. Se Pero siente son como tipo escaleras. ajá, es como una escalera y ahí cae el agua. Es así, Miren, sí se este ve árbol está muy padre porque pasas por ahí rico. y ya subes las escaleras. Órale. Bien. ¿Y todo eso es hecho por la naturaleza? Ujú, miren, este es el trapiche. Es lo que les había dicho ahí. En el trapiche recuerden que es donde se hacía el azúcar. Recuerden, lo hemos visto cuando hablábamos de
de las cañas, que ahorita ya se hacen en los ingenios, pero anteriormente Yo le pues digo ingenio. no, Yo le digo ingenio. esos son los de ahorita. Anteriormente se les llamaba trapiches. En este caso es así. Ahorita es el trapiche, se utiliza como un salón de eventos. Y esa es parte Pero, de la hacienda de ahí de Cocoyoc. Sí, a ver, miren, qué bonito a ver, lugar. le voy a decir a mi papá que me lleve. Sí, Está bien bonito. pueden ir al restaurante y eso a comer y pues ya después de ahí para dar un recorrido. No, yo nada más quiero ir a comer y a meterme en nadar. Y esta es la de la ex hacienda de Temisco, que es balneario. La verdad que yo nunca he ido ahí, no sé ¡Órale! cómo Ay, está ese sí. balneario, la verdad. Maestro, mira ahí sale una imagen cómo es todo. Ajá, la verdad que yo nunca he ido ahí. Sí he escuchado de ese balneario y dicen que es muy grande, pero la verdad que yo nunca he ido. Entonces, Maestro, un ahorita me boleto apuntan cuesta ustedes, 170 pesos. pues sí se ve grande, entonces pues, gracias Parece el por rollo. Puerto Temisco. Parece el rollo, maestro. Vean ahí de la hacienda. O sea, se ve muy bonita, ¿no? Sí. Entonces, pues, hay muchos lugares aquí en el mismo estado que nosotros nos falta por conocer, vean. Están, Guerrero está esa hacienda, ¿verdad, esos maestro? están cerquita y nosotros, no ¿Dónde los está esa conocemos. hacienda? ¿Dónde está ese bañario, maestro? Queremos ir a Cancún, queremos ir a Guadalajara, queremos ir a Mazatlán y no conocemos nuestro propio estado. Entonces, pues debemos... Maestro, ¿dónde está ese bañario? ¿Cuál? El que ahorita enseñó. Ah, es en Temisco, Pero ¿en dónde está México? para allá, para Cuernavaca. Le voy a decir a mi papá que mejor vayamos ahí. Ok, vamos a continuar. Vean, aquí está algo que es de Cuautla, Morelos. Sí, ese está en el centro, creo. Ajá, es en Alameda. Y Ajá. esa locomotora aparece. Yo ya me he subido ahí. Ajá, yo también. Esa locomotora, Pero creo que ahora ya no te dejan entrar. Pero creo que ahora ya no te dejan entrar. esa locomotora aparece en los billetes de 100 pesos. Observen luego los billetes de 100 pesos y es ese tren. El tren que está acá en Cuautla es con ese número, el 279. Entonces, observen un billete de 100 pesos y vean que ahí aparece esa locomotora. Porque no recuerdo si aparece ahí porque creo que es una de las que aún funcionan. En todo el país es una de las pocas que aún funcionan. Ahorita voy a checar en un billete mío a ver si parece. Anteriormente había un recorrido que creo que hacían los jueves y la prendían y se subía la gente. Te llevaban y se venía de regreso. Avanzaba unos cuantos metros, iba y venía. Pero ahorita ya no he escuchado que lo hagan. Eso tiene tiempo. Yo iba en la prepa, creo. Entonces, pues estamos hablando de ya hace muchos años. No, todavía lo hacían cuando yo tenía como 5 o 4 Ándale. años. No, creo que todavía no nacían cuando fue eso. Ustedes tienen 10 años, ¿no? Ujú. El único que había Unos nacido era 9 y otros 10. el único que había nacido era Carlos. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene Carlos? Se me olvidó. Carlos tiene 11. ¿Eh? Entonces, él, pues en ese entonces, a lo mejor de bebecito le pudo tocar un paseo. Pero pues pregúntenles a sus papás y hacían esos paseos. Hay un determinado tiempo que también la locomotora la prenden ahí en Cuautla. Maestro, le pude La preguntar a prenden mi en mamá septiembre y me del dijo que sí, es 2020. igual en tren, pero en otro tipo de tren. ¿Mande, Ian? Bueno, he viajado en otro tipo de tren. No vais a decir que el metro de la Ciudad de México, ¿eh? Creo Mira, que es escénico. O No, porque eso es en el de Nueva de York o en el de tecnología. Japón. Ah, ¿qué tipo de tren escénico? El tren Creo que en escénico. ese tren de Cuautla que están diciendo. Ah, ok, ajá, porque el tren escénico pues es ahí prácticamente en la Alameda, ahí donde está la estación del tren. También ahí hubo varias películas e incluso telenovelas pues que se llegaron a grabar ahí. ¿Por qué? Porque lo malo, maestro, pero hace como 50 años. y pues ahí la llegaban a grabar.
Vamos a ver acá, dice, existen algunas obras construidas durante el Porfiriato que aún puedes visitar. 3 de ellas son las estaciones de ferrocarril en Cuautla, Yautepec y Jojutla. En las 2 últimas se conserva el edificio principal y en Cuautla hasta puedes disfrutar de un breve paseo en tren. Les digo que ahorita ese paseo que yo sepa ya no está. ¿Cuál maestro? ¿Cuál paseo? Dicen el de tren que había, que era el que les decía, creo que los jueves era que hacían ese paseo, pero ahorita que yo Solo sé. está el Turibús. No. Ahora ya solo- está el Turibús. Exacto, está el turibús que me parece que te lleva hasta por allá a visitar creo, la casa de Zapata. También está ¿Y esta ruta, pues en dónde está ese? este me parece que sale de la Alameda y ya te llevan y te van dando una explicación pues de la historia que tiene ahí Cuautla. ¿Y te piden dinero? Sí, te Pues cobran, gratis. no, creo que te cobran 50 pesos. Ah, bueno. ¿Pero qué días es? 80. Ah, 80, vean, yo me quedé cuando cobraban 50 pesos. Entonces, vean, pero pues es un recorrido en el cual te llevan a conocer diferentes lugares y pues te van contando acerca de esa historia. Entonces, vean, pues no es necesario tener que salir a otro lugar para conocer algo. Les digo, aquí en el mismo estado pues podemos conocer diferentes cosas. Dice, en el municipio de Cuernavaca se encuentra el puente Porfirio Díaz, junto al puente que pasa sobre una barranca. También se diseñaron 2 jardines y aún se conserva parte de ellos. Algunas familias morelenses todavía lo disfrutan. Muy cerca de allí se pueden apreciar un pequeño edificio que se construyó en 1900. Está hecho con ladrillo rojo y por su forma europea se le conoce como el Castillo. Ahí vivía el vigilante responsable de conservar bellos los jardines del puente. En nuestros días, el Castillito es un museo fotográfico donde se exhiben imágenes muy antiguas de la ciudad. Otro edificio construido con los mismos materiales y que data de esa época es el antiguo Hotel Moctezuma, que ahora funciona como plaza comercial en el centro de la ciudad. Entonces vean cómo esos edificios que tienen ya mucho tiempo normalmente pues los utilizan para que generan museos y los ocupan pues principalmente para exhibir otras, algunas fotografías de esa temporada, incluso por ejemplo, Pero, ¿Y eso en como, dónde está? acá el castillo está en Cuernavaca. maestro, pero como que no estoy de acuerdo que en este balneario, en la hacienda, ¿cómo se llamaba? La de Temisco, Ajá, ajá, esa que, que no fue un balneario, que siguiera siendo lo que era. pues finalmente se sigue manteniendo, Yeshua, para que pudieran hacer finalmente ese balneario, ¿qué fue lo que les dijeron? Ahí es donde entra la INAH. Ellos le dicen, ¿sabes qué? Ibas a hacer un balneario, pero tienes prohibido derribar absolutamente ningún muro, no puedes modificar ningún muro. Si vas a construir algo nuevo donde no afecte a la construcción que ya está, no puedes tirar nada, nada, nada. O sea, hay algunas reglas que les exigen. Entonces, pues por eso es que también se sigue conservando parte de la historia. Continúa, dice, también en Cuernavaca se encuentra un lugar muy agradable para descansar, jugar y disfrutar de aire fresco, el Parque Melchor Ocampo, inaugurado en 1897, con el nombre de Carmen Romero Rubio, esposa del presidente Porfirio Díaz. Ay, sí, le dijo, mi amor, te hice un parque, le vamos a poner tu nombre. Ay, cómo. ¿Así le dijo? Pues yo creo que sí. Vean, le puso el nombre de su esposa, entonces pues ¿Cómo se llamaba su esposa? Ah, se Carmen llamaba Carmen Romero Rubio. Rubí, esposa. Rubio. Rubio. Vean, Rubio. entonces, pues ese parque todavía, en la actualidad, pues todavía puede existir. Y vean, desde 1897, ¿cuántos años tiene? Van y a lo mejor van a encontrar árboles gigantes y que estén, no, así que tengan ya muchos años de que están ahí desde que se hizo ese parque. Entonces, todo eso es muy padre. Maestro, ¿cómo cuántos años tiene que ya se hizo? Árboles muy, muy, muy gruesos. Estamos hablando de 124 años. Más que Ajá, 124 años. Entonces, imagínense cuánto tiempo tiene. Dice aquí, posiblemente en tu comunidad también existan construcciones
estatuas, fuentes, objetos que tengan su origen en el Porfiriato. Recuerda que son parte de un estado que nos identifica histórica y culturalmente. Pues afortunadamente tenemos aquí la fortuna de que la mayoría de ustedes pues son de, bueno, todos ustedes son del municipio de Cuautla. Entonces, No, menos Geray. pero Yeray no está aquí. Entonces, ustedes pues tienen la oportunidad de conocer alguno de estos. Conocen la hacienda de Casasano, el tren escénico. Recuerdan que hace tiempo hablamos del niño artillero y pues precisamente pasó aquí en La Cuautla. casa de Morelos. Entonces vean cómo hay diferentes cosas, que Cuautla tuvo una gran importancia en la historia. Entonces pues ustedes están en el lugar donde pasaron esos hechos. Yo pues pertenezco a otro municipio, pero mayormente pues siempre voy hacia Cuautla y por eso es que conozco esos lugares. Entonces ahora lo que nos queda es ir a conocer Cuernavaca y hay muchas cosas que están desde la revolución. Entonces pues a esperar que pase esta situación y ya tienen muchos lugares para poder conocer. Sí. Y vamos a ver, Quiero ir. qué dejó Emiliano Zapata. Dice aquí, la herencia zapatista. Dice, el movimiento agrarista que dirigió el caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, tuvo efectos no solo en Morelos, sino en todo el país. Su defensa de los más humildes y desprotegidos le han dado un lugar en la historia universal, pues su nombre es reconocido en muchos países. Podemos decir que su lucha no fue en vano, pues al término de la revolución, una gran parte de los terrenos de las haciendas fueron... Ahí está. Me perdí. Me apareció el letrero. Bueno, retomo de... En países. Ajá, de los países, lo repito de ahí. Podemos decir que su lucha no fue en vano, pues al término de la revolución, una gran parte de los terrenos de las haciendas fue repartida entre los campesinos. Muchos de ellos o sus descendientes tienen ese patrimonio, gracias a la rebelión que Zapata inició. Imagínense, si Zapata no hubiera luchado por eso, probablemente muchos de nosotros no tuviéramos un terreno o un lugar en donde vivir. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueran parte de esos hacendados que pues en ese entonces tenían mucho dinero. Y seguirían gobernando los de... ¿Dónde? Es que pues prácticamente seguirían manteniendo como el poder. Entonces, pues por eso digo, es que habrá muchos que pues podría ser que no teníamos un terreno. ¿Cuántas tierras hay para la gente que se dedica al campo? Entonces, pues en esas partes, imagínense que cuántos dueños de tierras puede haber a que solamente fuera un dueño y que ese dueño pues generara todo el dinero que diferentes personas están generando para mantener a su familia. Entonces, pues es algo muy agradable de lo que haya hecho Zapata, y pues precisamente también por eso dice que es conocido en otros países. Dice, la herencia más importante que Emiliano Zapata nos dejó es su anhelo agrarista, que se resume en la frase tierra y libertad. Sus ideales fueron tan nobles que forman parte del escudo de nuestro Estado y han inspirado diferentes luchas sociales en las que se busca justicia y libertad. ¿Cómo dice nuestro escudo del Estado? Dice tierra y libertad, pero Trabaja alrededor tiene una frase. propias manos. De hecho, nuestro libro, aquí tiene en la parte de atrás el escudo. Vean, aquí en esta parte, no me veo. Aquí en esta parte del escudo, acá dice tierra y libertad. Y pues prácticamente aquí en el centro hay una milpa. Una milpa. Ajá, exacto. Y ya en el letrero nos dice, la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Es lo que dice alrededor. Entonces, pues este es nuestro escudo del estado de Morelos. Oh, qué bonito. Pues, ¿por qué creen que hayan puesto al centro la milpa? Es el símbolo del campo. Exacto, pues está hablando precisamente de
de la tierra y la libertad. Entonces la tierra pues era para que la tuvieran los campesinos, ¿no? Y la libertad ¿para qué? Pues para que ellos también pudieran trabajar sus propias tierras. Ok, muy bien. Vamos aquí a lo último. Dice, en Morelos hay especialmente 3 lugares que podemos visitar para recordar a Zapata. La casa donde nació y vivió con sus padres. En el pueblo de Anenecuilco, el cuartel general zapatista. En Tlaltizapán y la hacienda de Chinameca donde lo asesinaron. Entonces, me parece que ese tour que habíamos mencionado, del que sale de la Alameda, Asesinaron a Emiliano los lleva Zapata. ahí a la casa esa, la de Chinameca, o, ay, no sé si a la de Anenecuilco o Chinameca, pero, o sea, sí los lleva para que conozcan parte de eso. Ahí en la de Anenecuilco, pues prácticamente pasas y ya son nada más así, unas pequeñas ruinas, pero pues ahí no han construido nada. ¿Por qué? Porque finalmente tiene su historia y dicen, acá vivió Emiliano Zapata. Y eso sí, por ley no se puede hacer nada. No, pues no, finalmente también pasa a ser parte de ¿qué? ¿Quién creen que cuida esa parte? La policía. No, Policía. el grupo que habíamos dicho que se encarga de cuidar todo eso. La NAI. La CNAH, Comisión Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues ellos también se encargan de que se siga conservando, pues ahí la historia. Ok, dice, la figura de Zapata ha inspirado muchas obras artísticas, como esculturas, pinturas, poemas, cuentos y novelas. Por ejemplo, afuera de la hacienda de Chinameca se encuentra una escultura de Zapata montando en su caballo, y otra muy grande que podemos apreciar está en la entrada norte de la ciudad de Cuernavaca. También aparece su imagen en diversos murales, como el de Diego Rivera que está en el Palacio de Cortés. Además, en muchos pueblos todavía se cantan corridos que narran sus hazañas y su muerte. Entonces, pues ya sabemos que en la actualidad pues ahí está una película de Emiliano Zapata, que dice aquí que en otros países se conoce a Emiliano Zapata. ¿Han visto ustedes por ahí en alguna parte alguna estatua de Emiliano Zapata? Sí. Sí, yo sí, en Las Sí, Palmas. en Las Palmas. En Las Palmas está uno, y me parece que Sí. también en El Señor del Pueblo también es Emiliano Zapata, no me acuerdo si también ahí es Emiliano En Zapata. el parque, Sí. En El Señor del Pueblo. Parque Zapata. Ahí, Es Emiliano Sí. Zapata. ¿verdad? Sí es Emiliano Zapata, pero ahí está nada más. En Anenecuilco está él, pero nada más está así de pie, parado, así al tote y con su sombrero. En el del Señor del Pueblo creo que está en su caballo, ¿no? No. También El, está parado. Sí, es que yo... No está parado. Ok, no me el de aquí de acuerdo. Las Palmas Al de Las Palmas está está montado en su en caballo. un caballo y está Ajá. con un niño. Creo que es un Ujú. niño artillero. Ese está en el parque. Sí, exacto. Entonces, pues, a ver, vamos a poner aquí. Emiliano Zapata. No, está en parque. Vamos a ver si aparece alguna de las que están aquí en Cuautla. Vean. Ah, no, estas están para, imagino que Cuernavaca. No, de estas no, ninguna. No recuerdo dónde, pero ahí también está una. Ajá, pero es que estas son, no, de aquí no son. Esta no es la de la... Se parece. Así fue la de aquí de ahí de Palmas. Pero no. No, así no es, Esta es la porque del hay Señor un del Pueblo. niño. Esta es la del Señor del Pueblo, ¿no? Sí, Esa es. sí, Sí, esta es la del esa Señor es. del Pueblo. Vean. Sí. Exacto, ahí está, de pie. Está una abuelita. Ajá. Esa es la del Señor del Pueblo. Nos aparece otra. Ahí está la de Palmas. El señor. Es esta. Ahí está. ¿Esta? Sí, es esa. Es esa. Esa es esa. Ok. Sí, es esa, porque abajo dice Cocla. Y ahí sí, abajo dice Cocla. Y pues bueno, vean, hay una infinidad de estatuas de Emiliano Zapata. ¿Por qué? Pues prácticamente pues tuvo su Maestro, historia, y recuerden que fue un beneficio para todo el estado. Mande, Andy. Yo cuando iba al Señor del Pueblo siempre me tomaba fotos ahí.
Luego nos las enseña Sandy, para que nos diga, yo tengo mi foto con Emiliano Zapata. Me decían mis papás, vente, vamos a tomar una foto. Ajá. ¿En esa casa? Ujú, ven, acá es donde murió Emiliano Zapata. Oh, Recuerden que él fue fusilado. chuchupiu. Y pues son lugares que aún se mantienen también. Maestro, está bien grande. Sí, recuerden que las haciendas, que es una de sus características de las haciendas, que son muy que, ¿cómo son las haciendas? Son muy que antiguas, pero son muy que tienen mucho. Grandes. Exacto, son muy grandes. Recuerden que esa era una característica de las haciendas, que eran muy grandes. Entonces Zapata pues luchó para que todos esos hacendados pues también no tuvieran tanto terreno y se les pudiera dar a los campesinos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, pues prácticamente con lo del tema tiene que ver con todo esto, con parte de la historia que aún se conserva y que se mantiene desde la revolución. Vean, nos menciona de cuando estaba Porfirio Díaz. Y pues es padre que, por ejemplo, nosotros han pasado ahí, ¿no? Y ven y dicen, ay, pues ahí está una estatua. Pero pues ya conocen un poquito más de la historia, pueden pasar por el tren escénico y decir, órale, pues era de hace mucho tiempo que la gente viajaba aquí, pues iban de un lugar a otro. Recuerden que vimos las rutas, ¿no? Hacia qué lugares iban.